que es el deflectómetro de impacto, el estándar. Todavía existe uno más grande, tiene mayor capacidad de carga para aeropuertos, cuando tenemos cosas mayores a 30 centímetros. Este puesto más la capacidad de 240 suficiente para evaluar los proyectos que tenemos aquí en Guatemala. Entonces, si quieren nos acercamos un poquito más al equipo para... Entonces aquí está el sistema hidráulico donde tiene los pesos y donde vamos a aplicar la carga. La carga la definimos con respecto al esfuerzo que le vamos a aplicar a cada una de las capas. Recordemos que para una carpeta asfáltica es diferente esfuerzo que para una base, que para una subbase o que para una subrasante. Este es ideal para carpetas asfálticas y losas de concreto hidráulico. El otro, que es el pequeño, el LWD, es el que hablamos, que es ideal para control de calidad en subbases, en bases y en carpetas de hasta 5 o 6 centímetros de espesor. Para eso, para no usar la viga, pero como no todos Entonces, tenemos aquí esto, abajo mejor pueden seguimos ver usando la viga. Pero no puedes está la buscar celda de no carga, usarla, que tiene pues. un diámetro de 300 milímetros. Eso también es cierto. En la celda de carga, justo en el centro, hay un sensor que es el que nos capta nuestra primera deflexión, que es la deflexión central. Luego, si pueden ver adelante de la celda de carga, hay diferentes geófonos configurados a las distancias que vimos ya en el curso. Aquí en este caso se tiene uno a 200 milímetros, otro a 300, uno a 450, 600, 900, 1200, 1500 y no sé si llega al de metro 80, 1800, sí, entonces llega al de 1800. Entonces ahí cada uno de esos sensores, geófonos o deformímetros, como les queramos llamar, van captando una deflexión que nos crea el cuenco de toda la estructura de pavimento, y la idea es que logremos obtener una carga que nos llegue hasta la subrasante para poderla evaluar. Vamos a hacer una demostración ahorita. Tal vez encendemos el equipo para hacer unas caídas. Como lo habíamos mencionado, son 4 caídas. La primera es de acomodamiento de la celda de carga. Recordemos que la celda de carga tiene que estar completamente apoyada en toda su área en la superficie del pavimento, y los geófonos también deben de estar correctamente apoyados. Por eso, cuando tenemos una patología como un agrietamiento del cocodrilo, hay que ver que el geófono no vaya a quedar mal apoyado, porque nos va a dar un problema en la deflexión. ¿Cómo definimos si nuestra medición es buena? Porque las deflexiones deben ir decreciendo siempre. Empieza con una de 560, la siguiente 400, 300, y todas tienen que ser decrecientes. Si obtenemos una deflexión que no es decreciente, debemos de repetir el ensayo. Cada 50 metros. Normalmente cada 50 metros. O sea, digamos, ahorita se coloca en un estacionamiento 0 más 0, 0. Se hace el primer punto y se avanza a los 50 metros hacia el siguiente. Así que el odómetro lo tiene el vehículo. El odómetro este lo tiene... El odómetro este tiene... Carlos, a ver. En la llanta tiene el sensor aquí adentro. Aquí está el odómetro. Pero adentro te marca. Ah, sí. A 30, 40 centímetros.
Entonces aquí se puede tal vez ir uno por uno. En la computadora registré 3 puntos. Ya el primero lo despejamos, los otros 3 son los que se van a guardar. Sí, está como, se ve ahorita como a 60, 70 kilómetros. Eso normalmente se usa para pavimento rígido. Seguramente ahorita estaban evaluando un pavimento rígido. Entonces la primera columna corresponde al esfuerzo, la segunda a la carga y después viene toda la serie de deflexiones, que es la deflexión central, la deflexión a 200 milímetros, a 300, a 450, 600 y después pues vamos a ver cómo se utilizan estas deflexiones para calcular los módulos. Depende, digamos, es al revés, sería en este caso, sería la carga máxima para una carpeta demasiado, con un espesor muy grande. Digamos, si tenemos en este caso, en este tipo, concretos asfálticos, los podemos evaluar de hasta 25 centímetros, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahora, concretos hidráulicos, más o menos una losa de 30, 32 centímetros, ya no nos sirve ya necesitamos un mayor esfuerzo y debemos el heavy. El heavy ya es el equipo, normalmente este tipo de losas se encuentran en los aeropuertos, entonces se asocia mucho para ese tipo de proyectos. Si logran ver, lateralmente tiene un sensor también. Eso se usa en pavimentos rígidos para ver la transferencia de carga entre las losas. Y la transferencia de carga entre las losas es sencilla porque solamente es la diferencia entre el geófono a 300 milímetros dividido el geófono central. Y esa relación nos da, si es 90% de transferencia, 85%. La transferencia de carga debe estar arriba de 70% según la especificación. 70%. Debe ser, eso es en pavimentos rígidos. Ahora, en concretos asfálticos o en pavimentos flexibles, ahí estamos hablando de que con esto calculamos módulo de resiliencia de la subrasante, los módulos de elasticidad de la subbase, de la base y el de la carpeta asfáltica. O directamente el que vimos en la clase pasada, que es el módulo de pavimento, que ya es el conjunto de la estructura. Y el número estructural también, por medio de los datos obtenidos de este equipo, obtenemos nuestro número estructural actual del pavimento. Recordemos que este equipo necesita como variable de ingreso los espesores de cada una de las capas, ¿verdad? Entonces hay dos opciones, las calicatas o el georradar, o un complemento de los dos. Si tenemos unos espesores más, o una información de espesores más densa, tenemos una mejor respuesta en los módulos del retroanálisis. Básicamente eso sería, bueno, ahora la frecuencia de ensayo podemos hablar también, que era lo que platicábamos con el ingeniero. Normalmente se hace de forma alterna cada 50 metros. Aquí en Guatemala últimamente se ha venido haciendo cada 100 metros solamente en el carril más dañado. Eso es por temas de presupuesto, ¿verdad? Entre una frecuencia de ensayo menor tenemos más confiabilidad en nuestro estudio. Entonces, con este podemos medir la capacidad estructural que tenemos actualmente en el pavimento. Vamos a regresar un poco después a este equipo, pero ahora me gustaría que nos viniéramos a este otro, que es prácticamente el modelo liviano de este equipo. Si se dan cuenta, solo tiene 3 sensores. El primero está en el centro de la celda de carga, que no se puede ver. Tal vez si levantamos el equipo logramos ver dónde está el tapón del sensor o del geófono.
Ahí está el primero, que es el central. En este caso se tiene un plato de 600 milímetros, igual 300 milímetros, perdón. 300 milímetros, que es igual al que tiene ahorita el Grand. Y aquí solo logramos una carga de 11.2 kilonewtons. A veces se logra subir a 14, 15 kilonewtons, pero es lo máximo que se puede evaluar. Entonces, de igual forma se tienen estos sensores que son iguales a los del Grande, a una distancia definida. En este tal vez me ayuda Edgar ahí con la cinta roja que ya se movió un poco. Pero el primero está a 300 milímetros y el segundo está, perdón, el segundo sería este, a 300 y el tercero está a 600. Y estos son los pesos de amortiguación o los cauchos de amortiguación que nos va a proteger a la celda de carga después de la caída del peso. Ahora vamos a registrar 3 deflexiones, que es la central, la 2 y la 3, con una caída. Tal vez hacemos una demostración, Edgar, por favor. Perdón, ¿cuántos kilonewtons máximo nos da esto? Este nos da 15 kilonewtons máximo. Ahorita vamos a hacer una prueba con 11.2 kilonewtons, 11 kilonewtons más o menos. Si se dan cuenta, aquí Eric en el celular tiene la aplicación que están conectados por medio de Bluetooth y va midiendo ya los cuencos de deflexiones que se va registrando en el pavimento. No tiene una reacción al rebote. Tiene una reacción al rebote. Por ejemplo, lo que se pretende es colocar los pies de cierta forma para que no haya ese movimiento de plato. Otra cosa es que a la hora de que el peso cae y sigue rebotando, puede llegar a registrar otro valor. Entonces se le aumenta el tiempo como de espera a la aplicación para que registre realmente el primer impacto, que es el que nos... Solo ese le ingresa, digamos, solo ese le va a ingresar al sistema. Sí, porque nosotros le ponemos que espere, hagamos de caso 8 segundos. Entonces toma el primero y espera 8 segundos donde no va a registrar nada y ya termina el registro. Y ese registro se puede ver claramente porque si no es suficiente los 8 segundos, toma el segundo rebote y lo guarda, o sea, lo despliega en la pantalla. Y entonces lo que hacemos es ponerle 28 segundos, 25 o 30, para poderle dar más tiempo al impacto. Igual si se detecta una caída de esas, uno la puede anular ya a la hora de, Sí, pues. de tener el software y bajar la información. Es correcto, sí. La normativa de este equipo dice que como mínimo deben de registrarse 6 ensayos, sin contar el de acomodación. O sea que aquí serían 7 ensayos, ¿verdad? Los que se tendrían que estar haciendo. Por punto. Por punto. Si hay mucha variación entre los resultados de esos 6 y no se logran conseguir no deben de ser mayores a 5% las variaciones, es porque existe un problema de compactación en la capa. Entonces se ha asociado mucho y hay una normativa ahorita que se propuso para poder usar este equipo como revisión de compactación en las capas de subbase y base. Eso te quería preguntar yo, porque por ejemplo si tienes un tramo de base o subbase de unos 300 metros, le puedes sacar 6 puntos como mínimo. En este caso sería cada 50. Digamos, no, aquí la frecuencia cambia completamente de ensayo. Porque aquí si tenemos, que es lo que hemos estado checando últimamente, que son tramos de 100 metros, 50 metros, 250 metros, lo que se hace es que se hacen cada 10 metros, cada 15 metros de forma alterna. Lo importante es tener suficientes datos con respecto al área, ¿verdad? Porque si lo hacemos cada 50 metros serían 2, ¿verdad? Sí, es que yo te estaba preguntando cuando se está construyendo, por ejemplo, estás tirando la capa de base, que es un carril Sí. de
360, vamos. Ajá. Entonces tirás 300 metros lineales y ahí lo pasarás cada 10 o cada 20 o dependiendo de la distancia, así es. Dependiendo de la distancia, frecuencia así es la frecuencia de ensayo. Pero igual, ¿lo sacas lineal o lo sacas alterno? No, alterno. Alterno. Alterno o sea, ¿Lo agarras digamos, en orilla, centro, central, centro? idealmente la metodología sería orilla, centro, izquierda, En un ¿verdad? carril. Estamos Derecha, hablando de un carril nada en un más. solo carril, sí. Recordemos que es un ensayo rápido, que se saca un punto más o menos como unos 2 minutos, ¿verdad? Cuando todas las mediciones dan como debe ser. Y la idea es cubrir las zonas, ¿verdad? Para detectar dónde hay un problema de compactación o de deflexiones, ¿verdad? Entonces, normalmente entramos de 50 metros, hemos hecho como mínimo 6 puntos, ¿verdad? 6 puntos, 8 puntos, 10 puntos es representativo para el tramo. E incluso en una zona donde las deflexiones ven muy altas, que recordemos que una deflexión alta es una deflexión mala, ahí sería interesante hacer más puntos alrededor para ver cuánto es la zona donde se tuvo una mala compactación o es una zona que está débil porque la subrasante no es buena o diferentes factores que se pueden investigar ya con el equipo. No sé si tenés para enseñarles a ellos cómo da el... que se lo van pasando. Si quieren, antes de pasarlo, la primera que van a ver acá son la fuerza, los kilonewtons. Se tuvieron 11.3 kilonewtons, que equivale a un esfuerzo de 159.8. Y aquí se tiene la deflexión primera, que es del geófono 0, 425. Del geófono 2, 404. Geófono 3, 61.5. Y los módulos de cada una de los geófonos. De 400 a 261. Sí, digamos, las deflexiones de estos geófonos siempre van a ser menores, ¿verdad? Porque el impacto viene en el central. Entonces, pero eso ya está contemplado en las ecuaciones de que, por ejemplo, por experiencia, si este geófono me dio una deflexión de 61, está bien. Si me da una deflexión de 150, ya está un poquito alto. Y este geófono es muy representativo de la subrasante, en este caso. En este caso estaríamos hablando del geófono 0, el geófono 2, estructura de pavimento, y la subrasante está asociada al geófono 3. Normalmente estaríamos evaluando, hay una relación que es la distancia de aquí, que es el 0, a los 60 centímetros que tenemos aquí, es lo que se está evaluando hacia abajo. Estamos llegando 60 centímetros abajo. Obviamente, si hay una mayor carga, pues tratamos de profundizar un poco más. En el grande tendríamos la capacidad de bajar un 80, ¿verdad? Existen diferentes configuraciones, hay otros platos, otros pesos, otros amortiguadores. Por ejemplo, si yo estoy evaluando una subrasante, lo voy a evaluar con los pesos y las alturas que me den los 5 kilonewtons, porque es el esfuerzo que le voy a aplicar a la subrasante, y no los 11 kilonewtons que son los que debería de aplicar a una base o a una subbase. Entonces, ya dependiendo de qué capa se está evaluando, se definen los amortiguadores o las celdas de carga. La última vez tuvimos una experiencia que los materiales pues estaban bastante bien relativamente con respecto a CBR, visualmente, y llegamos con el equipo y las deflexiones eran muy altas, ¿verdad? Los módulos eran muy bajos. Entonces llegamos a la conclusión de que la subrasante estaba demasiado saturada y era una mala subrasante. Entonces, lo que hablábamos la vez pasada, si no se tiene una buena subrasante, aunque tengamos buenos materiales, no vamos a absorber los esfuerzos, ¿verdad?
Entonces, el equipo, quiera que no, llega, hace la medición, y aunque pueda ser un material, un CBR de 85-90 en la base, de todos modos nos va a dar una deflexión alta y un módulo bajo. Son inversamente proporcionales. Y realmente lo que se está viendo aquí es la respuesta del pavimento. O sea, aquí no hay pierde, no es como que estuviéramos haciendo, por ejemplo, un CBR en el laboratorio, que probablemente sea característico del material, y no aquí, que estamos realmente caracterizando la estructura en conjunto, junto con su cimentación, que al final de cuentas termina siendo la subrasante, el suelo natural. Ahora, pasando a otro equipo, que sería el de la izquierda. No sé si Bernie puede ahí encendernos. Este es el georradar. Y el georradar nos sirve para los espesores de pavimento que tenemos en cada una de las capas y para detectar anomalías como migración de pinos a la estructura de pavimento, socavaciones, vacíos por debajo de la losa en pavimentos rígidos, tuberías. En este caso se tiene una configuración que es para medir zonas de difícil acceso. Esto normalmente no se usa en pavimentos. El que se usa en pavimentos es el amarillo, el que pueden ver, que va jalado directamente por el carro, por las puertas. Y entonces más o menos entre 30 y 50 kilómetros por hora, dependiendo del estado de la vía, se va haciendo la medición de los espesores con las antenas. ¿Y cuáles son las antenas? Aquí tenemos la primera. Esta antena es para medir el espesor de la carpeta asfáltica. Solo nos permite medir entre 20 y 35 centímetros más o menos, a una gran precisión. Es una antena de alta frecuencia de 2.3 GHz. Luego, tenemos una antena de 800 MHz, que es la que nos sirve para ver la capa de base y subbase y alguna anomalía que se tenga en la subrasante. Con esta podemos profundizar más o menos entre unos 50 y 2 metros. Entonces es suficiente para ver la estructura de pavimento y subrasante. Después se tienen antenas de una menor frecuencia, por ejemplo la de 500 MHz, que ya profundizamos entre 4 y 5 metros, y está la de 250, que ya son 12 metros, y ya las de geotecnia, arqueología, que ya nos vamos entre 20, 50, 60 metros. Pero normalmente la configuración que se usa en pavimentos es la antena de 2.3 GHz para la carpeta y la de 800 MHz para la base. Quiero agarrar un archivo ya existente. Este es uno de mi hermano. ¿No hay más? Sí, vamos uno. Si quieres hacer una medición con la otra, con la que ya, con la 800. Lo hacemos por ahí. Aquí se va a hacer una medición, se puede ver más o menos qué espesor tienen las capas, porque el equipo por default tiene una velocidad del material, digamos, por default.
pero realmente se debe llevar a un postproceso en oficina para realmente conocer el espesor real de la capa. Por ejemplo, si abajo de la subrasante Ahí va midiendo, ajá. Va haciendo como que la radiografía. Se distorsiona como más o menos. El agua Qué locura también el agua. Ahí podemos ir viendo cómo está la subrasante, cómo está la base. ¿Cuánto tiempo es aquí? Esas son las deformaciones. Sí. Vamos viendo las capas. Ya. Subrasante, base. ¿Ah? ¿Hasta dónde llega la capa? Aquí adelante sí vemos, vamos a ver ondulaciones y hay alguna tubería. Ya. Sí, sí, ya esos equipos ya son para bien interesantes. Sería bueno ver cómo si tuviera un ejemplo o algo. por ahí lo debe tener, fíjate vos. Eso fue en el 2008 que lo hicieron. Sí, pues. Buenísimo. Pero sí, por ahí lo debe tener. Si lo consigo, te lo traigo. Unos 30 estudios, 30 materiales. Como Mario ya Sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Vamos a ver si podemos aclararlo un poco más. Bueno, es un poco complicado verlo en campo ahorita, pero ya en el postproceso, este cambio de intensidades en fases se convierten ya en los espesores definidos de la estructura de pavimento. Entonces, digamos, podemos ver si se trabajó por secciones homogéneas en donde hay más o en donde hay menos espesor. Y si tenemos algún problema que va de arriba para abajo, también lo podemos detectar, digamos, en el radiograma. El radiograma sería, al final de cuentas, como se llama lo que estamos viendo aquí, de la respuesta de los materiales ante la onda. Aquí se tienen dos puertos. El primer puerto es el de alta frecuencia, que es el que va a la antena pequeña. No sé si ¿dónde está Bernie? Chequeame a ver si la pequeña ya agarró señal. Y el segundo puerto es el de baja frecuencia, que es donde conectamos todas las antenas, las más grandes, que es este de aquí. Estas blancas son solamente baterías que nos sirve para hacer la medición en esta configuración. Si quisiéramos hacerla en la configuración de pavimentos, que es en el carro, va conectado directamente a un inversor en el carro o a una regleta que se tiene ahí directamente. Ya agarró, ¿verdad? Primer pico positivo y probamos hacer una medición con la pequeña. La voy a poner enfrente. Dale. Lo bonito es ver cuando uno ya midió 1 kilómetro, 2 kilómetros, se ven claras las fases de cómo se van definiendo. Ahí está la antena. ¿Ya está más primero? ¿Ya Sí. la cambiaste? Solo la antena. La otra sí está en colores.
Ahorita que ya tenemos la nueva antena, ahora sí ya se definieron bien, ya se vinieron mejor los espesores. Y viene más o menos, viene más o menos el espesor de la base. Y el de la carpeta viene en las fases más intensas. Aquí me marca más o menos como 30 centímetros, pero de la superficie hacia la base. Después hay una subbase que podría ser esta de aquí, como 45 centímetros. Y después ya viene la subrasante. Todo esto, como les digo, se postprocesa en el software, el equipo, y se empiezan a limpiar todo tipo de distorsiones o ruido que pueda haber, y ya se definen bien las 3 fases si es que hay 3 capas, o 2 fases si es que tenemos 2 capas. Entonces es un poco como complicado, digamos, cuando se va midiendo ya en la otra configuración en pavimentos, sí se nota claramente las 3 fases, ¿verdad? Sin embargo, siempre hay que llevarlo a oficina para hacer la limpieza del radiograma y poder ver los espesores en cada punto. Y por último tenemos el perfilómetro inercial, que es el famoso por el IRI, por el Índice Internacional de Rugosidad, que es esta barra que pueden ver aquí. Está encendido ya reconocí el equipo y todo. Entonces aquí se tiene un láser derecho, sería en este caso, que es el que va midiendo el perfil longitudinal de la huella derecha. Luego se tiene un láser izquierdo, que aquí lo pueden ver, que es el que va midiendo el perfil longitudinal de la huella izquierda. Hay otras, este es el Mark 4, el Mark 3 tiene más o menos un promedio de 10 a 14 láseres que van en toda la longitud de la barra y puede medir el perfil transversal. Al tener un perfil transversal tenemos ahuellamiento. Entonces la idea es poder medir el ahuellamiento en este caso no se podría. Solamente el Índice Internacional de Rugosidad. Como habíamos hablado, se puede medir el escalonamiento entre losa y losa también, pero los va a medir en estos 2 puntos, ¿verdad? Uno establece la geometría de las losas y va midiendo la diferencia de alturas que se tienen entre las losas. En pavimentos flexibles o en una carpeta de concreto asfáltico, prácticamente son los perfiles longitudinales que al final de cuentas nos calculan el IRI, el Índice Internacional de Rugosidad. ¿Y cómo se relaciona con el diseño? Ya correlacionándolo con el PSI, que es el índice de servicio, que esas son las tablas que vimos la última vez. No era por último, sino faltaba uno más, que es el que está aquí en el carretón. Este equipo se usa principalmente en pistas de aeropuerto. Es un equipo para hacer la medición del coeficiente de fricción. Poder hacer una prueba con este equipo es un poco complicado porque primero se debe hacer a 60-65 kilómetros por hora y el funcionamiento de este equipo está basado en el ángulo de las llantas que se tienen aquí. Por ejemplo, cuando a uno lo jalan y uno tiene los pies rectos, es mucho más fácil que se deslice a que si uno abre los pies o aumenta el ángulo aquí. Entonces ese es el principio de este equipo. Según la textura de nuestra mezcla, se va abriendo o cerrando un ángulo que correlaciona directamente con un coeficiente de fricción. Entonces, por eso es que en aeropuertos, en pistas de aeropuertos, piden mezclas discontinuas o mezclas con granulometrías especiales para llegar a un coeficiente de fricción
prácticamente para que los aviones sí tengan una longitud adecuada según su longitud de aterrizaje o despegue, ¿verdad? Entonces, este equipo fue el que certificó ahorita al Aeropuerto Internacional Aurora, cuando vino la OASI a hacer la auditoría, y ya con el regapeo de la pista pues se lograron obtener valores de coeficiente de fricción bastante buenos, que están más o menos entre 0.72 y 0.70, que es un coeficiente de fricción bastante bueno, y le piden en la especificación de la FAA más o menos 0.50 como mínimo. Hemos hecho algunas mediciones aquí en los pavimentos de Guatemala, en las carpetas de rodadura, y dan coeficientes de fricción hasta de 0.20, 0.30, que eso pues es un atentado también a la hora de que tengamos condiciones húmedas, y pues la seguridad vial también es importante. Está correlacionado con la granulometría o la textura, microtextura de las mezclas. Entonces, digamos, esto sería en conjunto lo que es la serie de equipos, y que cada uno pues tiene el aporte para hacer una evaluación o un estudio según las condiciones del proyecto. Tenemos el FWD, el deflectómetro para la capacidad estructural, el LWD para el control de bases, subbases, subrasantes. Tenemos el georradar para espesores y anomalías, el RSP, que es el perfilómetro para la medición del iris o el perfil longitudinal, y el miometer, que es para la medición del coeficiente de fricción y su correlación con la textura y granulometría de la mezcla. Cada uno de estos equipos va odometrado para que podamos meterle, por ejemplo, la estación 0 más 0,0 e irnos, o normalmente la estación inicial del proyecto, 25 más 200, y vamos para adelante sumando el odómetro, y su GPS, que también es sumamente importante para ver en dónde está cada punto, y este equipo tiene un la calibración es sumamente importante también. Este equipo de Cementos Progreso, si no estoy mal, lo acaban de calibrar hace unas 2 semanas, 3 semanas. Este equipo prácticamente está en excelentes condiciones para poder evaluar. Hay otros equipos que no están calibrados, pues el equipo va a seguir midiendo y va a dar resultados como son. La calibración, recordemos que se hace en función del uso y no del tiempo, ¿verdad? Bueno, básicamente eso sería la demostración de los equipos. Si tienen alguna pregunta hoy que tenemos ya cada uno de los equipos, sería excelente poderla contestar, ya que ahora creo que va a ser un poquito más fácil el tema de poder hablar de cada uno de estos equipos ya en el postproceso de los datos y en la evaluación y diseño. Así que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, y si no, pues podemos subir un rato al salón, ¿verdad? Cuando se pasa el perfilómetro es indispensable procurar tener una velocidad. Sí, eso es muy buena pregunta. Digamos, el perfilómetro se debe de medir arriba de los 20 kilómetros por hora. Y puede ser hasta 120 kilómetros por hora. Pero lo más importante es que sea una velocidad constante, ¿verdad? Tratamos de mantener una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora, que sabemos que va a ser constante durante toda la medición, y que no nos vamos a ir a topar con un tráiler que va a ser difícil de rebasar, y que ya no vamos a tener esa constancia de medición. Sin embargo, pues este equipo, que es el más nuevo, que es el perfilómetro inercial, no tiene mayor problema con el tema de cambios de velocidad. Es muy poco lo que afecta comparado con los anteriores. Básicamente eso sería. Entonces, ahí estamos. Si alguien quisiera que se hiciera una medición o una prueba más, con mucho gusto, ahí está pues el equipo
de trabajo tanto de Cementos Progreso como de Serpín, que también gracias por venir. Una pregunta es, ¿cuál de estos equipos nos puede sustituir a la vida? Sería en el caso de ejecución, su base y su rasante. Recordemos que son deflexiones máximas dependiendo de cada capa, pero sería este caso. Y a nivel de rodadura, este también funciona para cualquiera de las capas. Lo que pasa es que hay que reducirle el esfuerzo y es un poquito más complicado el acceso. Pero para ya carpetas de rodadura es ideal este equipo, ¿verdad? Y no digamos para concreto, ¿verdad? En concreto pues es imposible aplicar este definitivamente. Sí. En Guatemala tenemos problema de que nuestros asfaltos ya están tan oxidados, ¿verdad? Por el medio ambiente y las mezclas están tan rígidas. Porque ya son completamente rígidas porque al envejecerse el asfalto pierden elasticidad. Entonces ahí ahora hay que aplicarles un mayor esfuerzo porque ya no es que estén buenas, sino que realmente ya la recuperación elástica es nula y esto es una por el tiempo, la oxidación del asfalto es más rígido. Y la ventaja de este equipo y este equipo es que miden la recuperación elástica y no se enfocan directamente en la rigidez. Porque si nosotros hacemos una medición Benkelman, puede ser que la deflexión nos mienta por la rigidez y el mismo tema que les hablaba de que asfaltos oxidados, envejecidos, son más rígidos. No que aquí pues vemos por medio de los otros sensores complementarios la recuperación elástica de cada una de las capas, que esa va a ser prácticamente nula en una carpeta fallada, ¿verdad? Una carpeta fallada. Perfecto. ¿Alguna otra consulta o estamos con la demostración? En este caso yo no sé si pusieron el odómetro también. Estos son los odómetros, los que pueden ver aquí en los vehículos. Los que van midiendo por medio de las pulsaciones. Bueno, todos estos ensayos son no destructivos. Y la eficiencia pues que se tiene es bastante alta. Para un estudio o una evaluación de la red vial del país, estos equipos la podrían hacer probablemente en unos 2 meses. Podría levantarse un estudio o una evaluación de la red vial de todo el país. Sí. Obviamente la frecuencia de ensayo que sería el equipo crítico es este, porque es cada 250 metros. Este es el crítico. Los demás se la llevan como si nada, ¿verdad? Porque esa velocidad constante, prácticamente 60 km por hora. Obviamente hay que evaluar de que no todas las rutas están en buena condición, entonces la aumentaría unos 15 días más o un mes más, unos 3 meses podría estar, ¿verdad? Que no hayan paradas ese día. Cabal y todo eso. No, pero realmente es de aprovechar la tecnología, ¿verdad? Porque como hablamos, no es para sustituir a los ensayos convencionales, sino para orientarlos. O sea, en las zonas donde este equipo me dé los módulos más bajos y las deflexiones más altas, ahí es donde voy a hacer yo mi calicata y voy a sacar mis suelos, voy a hacer mi estudio completo de subrasante, mi estudio completo de subbase y base, para poder llegar a conclusiones un poco más adecuadas a lo que realmente es la solución del tramo. Y no sacar calicatas a lo loco con una frecuencia de 500 metros que tal vez a los 250 haya estado mi problema, ¿verdad? Entonces básicamente ese es el principio de la combinación de los equipos. No en todos los proyectos se necesitan todos. Básicamente estaríamos hablando del deflectómetro y el georradar. El IRI al final. El IRI al principio, si la vía está ya en condiciones de reconstrucción, no vale tanto la pena. Es solo una justificación de que se va a reconstruir la vía. Y no digamos el Newmeter, que ese
pues es demasiado sensible para meterlo en pavimentos que no, o en superficies que no están en buen estado. Las antenas que ven ahí solamente son guía, porque como uno no ve la barra, pues obviamente la puede chocar, ¿verdad? Con algo, y solamente es como para que el piloto vaya viendo en dónde está la altura de la barra. ¿Tramo o proyecto han usado todos los equipos así uno tras otro? Sí, normalmente el orden sería que va primero el perfilómetro midiendo el IRI y se colocan unos traficontadores para hacer el conteo de tránsito. Eso es lo primero que tiene que entrar. Después entra el deflectómetro a hacer deflexiones. Uno las procesa y dice quiero las calicatas aquí, aquí, aquí. Llega la gente a hacer calicatas, saca las muestras, las lleva al laboratorio y empieza, ya el laboratorio empieza a correr. Y el georradar, ¿verdad? El georradar se va junto con el deflectómetro para poder hacer el retroanálisis. Y finalmente, bueno, este no se usa. Y ese sería el procedimiento, ¿verdad? Los clientes que han hecho estos son público, privado. Ambos, la mayoría público. Hay voluntad. Sí, digamos, Marnos en la autopista Pariñas-Escuintla es bianual la evaluación con ensayos no destructivos. Es un ejemplo privado, ¿verdad? Público sí se ha hecho con Covial y Caminos en diferentes proyectos, ¿verdad? Ya más o menos son unos entre 32 y 35 estudios que se realizaron el año pasado más que todo y este año con los equipos y diseños, ¿verdad? Pero realmente un diseño ya con evaluación se puede obtener en unos 10 días, 8 días, ya se tiene listo todo el informe, ¿verdad? Pero es por la misma facilidad y eficiencia. Y no digamos la confiabilidad, ¿verdad? Porque pues aquí ya estamos tratando con módulos de elasticidad y no con ensayos que ya son obsoletos muchas veces. Los más críticos que han tenido, resultado crítico. La mayoría, ¿verdad? Hay algunos tramos que son más interesantes porque por secciones homogéneas uno se puede dar cuenta que no siempre es la misma solución para todo el tramo, ¿verdad? Hemos encontrado subrasantes excelentes como por 3 kilómetros y después va el bajón, ¿verdad? De una subrasante muy mala. Sacamos las calicatas y nos damos cuenta que efectivamente había una subrasante buena en ese pedazo, pero no se repetía en el resto del tramo. Entonces, pues obviamente ahí es donde ya el diseño debe de ir por secciones homogéneas. No solo por optimización de costos, sino porque realmente hacer una equivalencia en la vida útil de toda la estructura, ¿verdad? Si no, vamos a tener zonas que van a fallar a los 3 años y zonas que van a fallar a los 8, ¿verdad? Y no se va a distribuir bien los costos de cada una de las propuestas estructurales. Bueno, perfecto. Entonces, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda? Si no, podemos subir a un rato y ya podemos seguir el otro martes ya con la clase, ¿verdad? Perfecto. Entonces, gracias a todos ustedes también por acompañarnos y ellos han sido los operadores ya por mucho tiempo de los equipos y a Cementos Progreso también por traer el equipo. Ellos, si no estoy mal, lo adquirieron hace como 3 años. Te mentiría porque tiene mayor información que todavía no Sí, estaba sí. en Cementos cuando- Ahí está. Jorge, ¿hace cuánto adquirieron el equipo? Hace 2 años. Hace 2 años y medio y se han trabajado ya varios tramos, diseños con el equipo de Sempro. Se han trabajado diseños. Regional, trabajó la vía alterna del sur, Val, Carretera de Salvador, Santa Cruz de Quiché ahorita,
Tiapa. Sí, sí, sí. Serpín en el aeropuerto. También. Entonces, pues, qué bueno que realmente ya en Guatemala existan empresas que tengan ya estos servicios, estos equipos, porque es de aprovecharlo. No solo es más barato que hacer un estudio convencional, sino que pues realmente se presentan informes más reales de lo que realmente es la solución de cada tramo, de cada proyecto. Tal vez solo agregaría también que la nueva metodología de diseño AASHTO ya incluye, o sea, ya solicita estos estudios, ¿no? Ajá. Eso es cierto, por ejemplo, sí, las nuevas... La mecanicista empirista ya pide todos estos. Sí, las nuevas metodologías, como dice el ingeniero, mecanicistas empíricas trabaja con módulos de elasticidad. Y son parámetros que no podemos obtener por medio de si es un CBR es una correlación, pero se debería obtener por medio de un ensayo triaxial o en caso de mezclas un NAT o un módulo dinámico, o ya hay otros que son mucho más especializados que tampoco se tiene acceso aquí, y entra el factor tiempo y el factor costo también, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de empezar a evolucionar ya a la nueva metodología AASHTO mecanicista empírica prácticamente, y ya no quedarnos en AASHTO 93, que hay muchas cosas que ya son obsoletos porque se crearon en otras condiciones que ahora no están vigentes, ¿verdad? Básicamente. Bueno, muchas gracias entonces. Podemos armar, digo yo, para no llegar tarde, ¿verdad? Gracias, Edgar. Gracias a todos.